lamentablemente es... Entrevista del día en Perspectiva Gremial. Bueno, para la entrevista hemos convocado a Florencia Sevilla, quien pertenece a la Unión de Educadores Especiales, así que en esta Perspectiva Gremial te damos la bienvenida, Florencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, muchas gracias por sumarte a este espacio. Bueno, te hemos invitado para que nos cuentes y así poder visibilizar desde esta perspectiva gremial lo que está sucediendo desde hace unos meses con las prestaciones a personas en situación de discapacidad. Sí, bien, en realidad no sucede desde hace unos meses, sucede desde siempre. Esta es una realidad que las trabajadoras y los trabajadores de salud y educación que prestamos servicios a personas en situación de discapacidad, es una cuestión cotidiana esta con la que nos encontramos. El hecho de estar cobrando entre 30 o 120 días después de haber hecho nuestra primer factura, ¿no? En este sentido, nosotros somos la mayoría no somos monotributistas. Sucede que en el transcurso de estos últimos meses, de estos últimos días particularmente, y con la caracterización de la situación socioeconómica inflacionaria, ese retraso de 60 a 120 días en el cobro de los honorarios, claramente que se hace más difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, ante esa situación, la urgencia y de organizarse, la necesidad de organizarse, y que esta fue particularmente la primera vez que en Río Cuarto y que a nivel nacional también distintos profesionales como psicólogos, psicopedagogas, acompañantes terapéuticos, psicomotricistas, kinesiólogas, fonoaudiólogas, transportistas y, bueno, en nuestro caso particular, profesoras y profesores de educación especial, nos hemos convocado y nos hemos estado organizando en pos de este reclamo que ha tenido sus retrasos en el cobro de esos honorarios. Entonces, Florencia, podríamos decir que es una situación que casi de manera individual ustedes venían tolerando, por decirlo de alguna manera, sobrellevando, poniéndole el cuerpo a toda esta situación que habla, este circuito de pago que se hace tan extenso, pero bueno, con estas condiciones de la inflación, de lo que está pasando en el país, se dio la necesidad de organizarse colectivamente para hacer realmente un reclamo, y es como vos decís, fueron paro de 3 días, desde el lunes están en el paro. Sí, totalmente. Esta ha sido una situación que, bueno, ha marcado, digamos, un antes y un después. Esperemos que así lo sea también en cuestiones, en conceptos de organización, ¿no? Particularmente como Unión de Educadores Especiales, nosotros nos conformamos como asociación civil en el 2015, ya que no somos contemplados dentro del Ministerio de Educación ni dentro del Ministerio de Salud propiamente dicho, ¿no? No contamos con colegiatura, no contamos con un sindicato. Entonces, bueno, desde ese año, desde 2015, comenzamos con un par de compañeras y compañeros a pensarnos en esta situación de organizarse, ¿no? Porque cada una y cada uno por su lado reclamando las obras sociales y las prepagas, el pago a término. Hay muchas obras sociales y prepagas que, por ejemplo, en los meses en que son las vacaciones, particularmente julio y diciembre, abonan la mitad de los honorarios. Bueno, no tenemos licencia por maternidad, no tenemos licencia por salud, no tenemos obviamente tampoco vacaciones pagas, y a toda esa falta de derechos laborales se le suma el que cobramos recién entre unos 60 y 120 días. Entonces, claramente esta situación ha sido para empujarnos, digamos, a mantener esa organización, ¿no? Y a convocar a más personas que quisieran estar organizándose de esa forma para empezar a pensar no solamente
acciones y planes de organización que sean a corto plazo, que como son los que se están desarrollando puntualmente ahora, ahora mismo a las 5:30 se está llevando a cabo una jornada de discusión en Las Heras y Rivadavia, en la sala de AGD, en donde se van a estar discutiendo algunas situaciones, haciendo algunas lecturas conjuntas sobre las informaciones que han estado circulando en esta última semana particularmente. Se van a estar pensando y discutiendo las nuevas modalidades de acción, qué proyectos vamos a consolidar en esta organización, en esta lucha, a la cuestión de un largo plazo también, porque como decía anteriormente, esta no es una cuestión de este momento histórico particular, ¿no? Sino desde siempre, como trabajadoras y trabajadores, venimos siendo precarizados. Entonces es una cuestión de ponernos a pensar y poner a reclamar en proyectos y organizaciones de un plazo más largo, ¿no? De un plazo largo, entre las cuales venimos pensando el reclamo por la integración del sistema de salud, ¿no? Que en ese sentido, al poder tener un sistema de salud integrado, que evidentemente también lo evidenció la situación de la pandemia, que es necesaria esa situación, bueno, a través de un sistema de salud integrado, estas diferencias que se pudieran establecer entre una u otra obra social, entre una u otra prepaga, dejarían de existir y podríamos estar contando con mayores y mejores derechos laborales. Claro, porque además del tema del cobro, ustedes mencionan en la visibilización de estos días de protesta el hecho de que hay demoras en autorizar tratamientos y tratamientos que sabemos que son necesarios seguirlos, cumplirlos para no afectar la salud de la persona. Sí, tal cual, y como te digo, eso depende de cada obra social, ¿sí? No es que haya una cuestión de integración y de respuesta claro, un protocolo que sirva para todas. Exacto. Cada obra social y cada prepaga decide a su tiempo, digamos. Hace y deshace lo que tiene ganas en esos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, es también por eso la propuesta de pensarnos no solamente en esta circunstancia, que claramente ya hay muchos compañeros y compañeras que no pueden ir ni siquiera al lugar de trabajo, no pueden ir ni siquiera al lugar en la escuela donde acompañan la inclusión de la persona con discapacidad, porque no hay dinero para esos viáticos. Pero bueno, es una cuestión mucho más amplia y mucho más compleja también. Bien, y lo que mencionabas, bueno, en las acciones que han llevado acá localmente, ahora en el salón de nuestro gremio, en AGD, ya ha empezado esta jornada de discusión y a nivel, ya mirando el país, ¿qué actividades se han realizado? Veíamos el tema de una carpa blanca frente a la Rosada, frente a la Casa Rosada. Sí, a nivel nacional se llevaron adelante desde el lunes una carpa blanca, donde se fueron llevando adelante actividades para dar a conocer, ¿no?, a la sociedad, a la comunidad, en qué situación nos encontramos como trabajadores precarizados y en qué situación se encuentran las familias también, ¿no?, de personas en situación de discapacidad que se encuentran sin poder recibir esas prestaciones por el hecho de que, bueno, la precarización laboral a quienes la dan, ¿no? Particularmente anoche también estuvimos en una asamblea virtual de prestadores de Córdoba. Hubo aproximadamente más de 400 personas, 700 personas estuvieron después realizando votaciones por formulario de Google acerca de cuáles van a ser las acciones por continuar y bueno, en ese sentido se está haciendo una gran organización y movilización en varias partes del país.
Y en estas actividades ustedes han estado acompañados por las familias también de las y los pacientes. Sí, hay familias que también han estado acompañando en ese sentido, porque claramente las personas con discapacidad y su familia son también las desfavorecidas en esta situación, ¿no? El no recibir, hay muchas personas con situación de discapacidad que no recibir la terapia en unos días dificulta y cambia su calidad de vida, ¿no? Entonces, por suerte se ha tenido el apoyo y se tiene el apoyo logrando concientizar de mejor manera a las familias en ese sentido y por primera vez también hay un cambio en eso, ¿no? El marcado apoyo de las familias. Bueno, entonces esperamos que a nivel nacional haya una respuesta pronta y esta cuestión de la normalización y de que se protocolice, pero bueno, vemos que hay resultados positivos en cuanto a poder conocerse más, la organización entre ustedes, el acercamiento con las familias, luchar todos para el mismo lado, así que podríamos dar un resultado hasta ahora positivo en eso, Florencia. Sí, totalmente que sí, y empezar a hablar desde un paradigma de derechos, ¿no? Nosotros es lo que más nos interesa, el poder visibilizar, el poder organizarnos en ese sentido, el poder planificar nuestras acciones en ese sentido, en ese paradigma de derechos de nosotros como trabajadores y trabajadoras y de las personas en situación de discapacidad que no pueden seguir un día más que en donde se vulnere sus derechos a la educación y a la salud de calidad. Y en cuanto al Estado, ¿qué expectativas se tienen de cuáles serían las medidas? Capaz que haya algunas a corto plazo, otras más a largo plazo. ¿Cuáles serían las expectativas? Las expectativas, justamente hoy se va a estar analizando esos distintos comunicados que estuvieron saliendo en la semana de distintos organismos estatales, porque la información está siendo poco clara, ¿no? Y el pueblo sabe que cuando se redacta de manera poco clara, bueno, hay que estar atentos y hay que estar alertas. Entonces, en ese sentido es también la convocatoria a la reunión de hoy para tratar de hacer una lectura conjunta y tratar de poder interpretar y poder dirigir mejor ahí esos reclamos, ¿no? Y hacerlo con las fuentes y hacerlo con las fuentes que circulan, digo, y hacerlo en consecuencia a lo que es este paradigma de derechos que queremos sostener y que queremos fortalecer. Por el momento estamos esperando eso, esperamos más del Estado, claramente. Siempre es que se esperan mejores respuestas más atinadas y más claras para toda la comunidad, porque los comunicados que se han largado en estas últimas semanas están bastante alejados de esa claridad. Claro, y además esa poca claridad, como vos decís, Florencia, genera incertidumbre, genera malestar, genera hasta dolor, porque no saber cómo se va a desarrollar y qué es lo que se viene en un contexto nacional muy complicado con demasiados recortes en cuanto a la salud, a la vivienda, a la educación, así que estamos en un panorama complejo, pero bueno, la verdad que la posibilidad de juntarse, de dialogar y de estar hablando todos en la misma sintonía, valoramos eso y vamos a estar atentos a ver cómo sigue y bueno, y en cualquier momento los vamos a volver a convocar desde perspectiva gremial para seguir charlando y esperamos que sea con todas las con mejoras en esta situación tan crítica que están atravesando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Flor. Agradecemos a Florencia Sevilla de la Unión de Educadores Especiales, que nos dio todo un panorama de lo que se está atravesando ya desde hace un tiempo. Agradecemos esa corrección porque nos explicó de todo lo que viene atravesando este sector desde hace un tiempo, así que esperamos que sean buenas noticias las que tengan prontamente.